Hace 3 años que mi esposo, Roberto, había partido de este mundo. 3 años de silencio, de noches largas, de un lado de la cama que nunca volvería a ocuparse. Yo creía que había aprendido a vivir con ese vacío, que el tiempo había cicatrizado las heridas más profundas. Pero una noche, mientras dormía en mi cama matrimonial, la misma donde él respiró por última vez, algo extraordinario sucedió. Lo vi con tanta claridad como si estuviera vivo, de pie al pie de mi cama, con esa expresión seria que solo tenía cuando algo realmente importante iba a ocurrir. Su boca se movía, su voz resonaba en mis oídos como si nunca hubiera dejado de existir. Debes irte, Margarita. Ahora. No hagas preguntas, solo vete. Desperté con el corazón acelerado, bañada en sudor, pero la urgencia en sus palabras era inconfundible. No era uno de esos sueños ordinarios que olvidas al amanecer. Era un mensaje, una advertencia. Algo en mi interior me obligaba a obedecerle, aunque no comprendiera por qué. Sin pensar racionalmente, metí ropa en una maleta, tomé mis documentos y el dinero que tenía guardado. Conduje durante horas, sin destino fijo, solo alejándome de mi casa, de mi ciudad. Cuando finalmente regresé 3 días después, nerviosa y confundida, abrí la puerta de mi hogar esperando encontrar todo como siempre. Pero lo que descubrí en el interior cambió completamente mi comprensión de la realidad. Descubrí un secreto que Roberto había mantenido oculto durante décadas. Un secreto que explicaba por qué sus últimos años fueron tan extraños, tan llenos de comportamientos que nunca había mencionado. Y lo más perturbador de todo, no estaba sola en esa casa. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de historias extraordinarias. Yo soy Margarita, tengo 61 años. Y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que cambió completamente mi vida y mi forma de ver la realidad. Durante más de 40 años estuve casada con Roberto, un hombre que creía conocer completamente, alguien con quien compartí cada desayuno, cada cena, cada momento importante de nuestras vidas juntos. Pero hay cosas que uno nunca termina de conocer de las personas que amamos, ¿verdad? A veces la vida nos sorprende de maneras que nunca esperaríamos. Hace 3 años, Roberto falleció después de una larga enfermedad. Los médicos dijeron que fue un derrame cerebral masivo, repentino, sin avisos previos. Yo lo cuidé durante esos últimos meses, estuve con él en el hospital, sostenía su mano, le hablaba aunque los doctores decían que ya no podía escuchar. Cuando se fue, sentí que mi mundo se desmoronaba. Lo que ustedes están a punto de escuchar no es ficción, no es una invención de mi mente. Son eventos reales que ocurrieron hace apenas unos meses. Eventos que he verificado, que he investigado, y que todavía no sé cómo explicar completamente. Algunos de ustedes pensarán que estoy loca. Otros, que esto es imposible. Pero les pido que mantengan una mente abierta. Antes de comenzar, me gustaría saber, ¿de qué ciudad están viendo este video? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme de dónde nos están acompañando en esta historia. Porque siento que sus historias, sus ciudades, sus vidas también son parte de esta comunidad que estamos formando juntos. Ahora sí, prepárense, porque lo que viene desafiará todo lo que creían posible. Cuando Roberto murió, la casa se convirtió en un mausoleo. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada objeto parecía susurrar su nombre. La mesa del comedor donde desayunábamos juntos durante 42 años, la mecedora donde él leía el periódico cada mañana, el olor de su colonia que aún impregnaba su ropa guardada en el armario. Intenté donarla, intenté tirar todo, pero no podía. Era como si deshacerme de esas cosas significara borrar definitivamente su existencia de mi vida. Los primeros meses después de su muerte fueron los más duros. Mi hermana Gloria insistía en que viniera a vivir con ella a Monterrey, que la soledad no era buena para alguien de mi edad. Mis hijos también lo sugirieron, pero algo me mantenía atada a esa casa en Guadalajara. Roberto la había construido casi con sus propias manos cuando éramos jóvenes. Cada pared, cada ventana, cada gota de pintura llevaba su marca. No podía abandonarla. El tiempo pasa de manera extraña cuando está en duelo. Algunos días desaparecen sin que me dé cuenta. Otros se sienten tan largos que juraría haber vivido una semana completa en apenas 24 horas. Comencé una rutina, despertarme, preparar café como si fuera a servirle una taza, caminar por la casa durante horas, ver televisión sin realmente ver, irme a dormir alrededor de las 10 de la noche. Era una existencia más que una vida.
Hace 3 meses, exactamente 3 años y 2 días después de que Roberto falleciera, algo cambió. Esa noche en particular, había sido especialmente difícil. Ese día era su cumpleaños. Habría cumplido 65 años. Preparé su comida favorita, chiles rellenos con queso fresco, arroz blanco, frijoles de olla, aunque sabía que nadie estaría ahí para comerla. Encendí velas en la sala, puse música, la música que él amaba, Agustín Lara, Juan Gabriel, esas canciones viejas que hacían que bailara conmigo en la cocina cuando creía que nadie nos veía. Después de la cena solitaria, después de guardar toda esa comida en recipientes de plástico que sabía que terminaría tirando, subí al dormitorio. La cama matrimonial aún estaba hecha con las sábanas que él usaba antes de morir, porque cada vez que las lavaba, volvía a ponerlas limpias, como si esperara que en cualquier momento él regresara. Me acosté alrededor de las 11 de la noche, agotada emocionalmente. Esos días especiales siempre me dejaban drenada. Apagué la luz, escuché los ruidos nocturnos de la casa, el viento moviendo las ramas del árbol de mango en el patio trasero, el zumbido del refrigerador en la cocina de abajo. Y entonces, mientras estaba en ese espacio intermedio entre la vigilia y el sueño, sentí algo. Una presencia. No era nada que pudiera tocar o ver claramente, pero la sentía, como cuando alguien entra a una habitación y aunque no lo mires, sabes que está ahí. El aire cambió. La temperatura bajó notablemente, tanto que inmediatamente sentí frío. Mis ojos se abrieron lentamente, y ahí, de pie al pie de mi cama, exactamente donde él solía pararse cuando regresaba del trabajo para besarme, estaba Roberto. Pero no era un Roberto como lo recordaba. Era más translúcido, como si estuviera hecho de niebla, pero sus facciones eran inconfundibles. Sus ojos grises, esos ojos que había mirado durante más de 4 décadas, me observaban con una intensidad que jamás había visto en vida. Llevaba puesto el traje gris que usaba en su funeral, el que habían elegido mis hijos y yo cuidadosamente. Intenté gritar, pero la voz no salía de mi garganta. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si alguien lo hubiera congelado de repente. Abrí la boca en un grito silencioso mientras observaba cómo sus labios se movían. Escuché su voz, clara como el agua, resonando en mi mente aunque su boca se moviera en perfecta sincronización. Margarita, debes irte de aquí. Ahora. Esta noche. No hagas preguntas, solo vete. Toma lo que necesites y abandona esta casa. Traté de hablar, de preguntarle qué estaba sucediendo, de decirle que lo amaba, de expresarle todo lo que había guardado durante esos 3 años de ausencia. Pero él levantó su mano derecha, la misma mano que acostumbraba a extender hacia mí cada noche para tomarme de la cintura mientras dormíamos. No hay tiempo, Margarita. Ellos vienen. Han estado aquí todo este tiempo, esperando, buscando. Te han visto en la casa, saben que estás sola, saben que eres vulnerable. Confía en mí, como siempre confiaste. Vete. Su imagen comenzó a desvanecerse, volviéndose más transparente, más etérea. Traté nuevamente de moverme, pero el miedo me paralizaba completamente. Las últimas palabras que escuché fueron murmuradas como un susurro apenas audible. En 3 minutos, la puerta de atrás se abrirá sola. Cuando eso suceda, sabrás que no estoy imaginando esto. Entonces comprenderás que todo lo que te digo es verdad. Y desapareció completamente. El frío cesó instantáneamente, la habitación volvió a su temperatura normal, y la presencia que había invadido el espacio se esfumó como si nunca hubiera existido. Permanecí inmóvil durante varios minutos, respirando acelerada, preguntándome si realmente había visto a mi esposo fallecido o si la soledad y el dolor me habían finalmente hecho perder la cordura. Entonces, exactamente como si estuviera cronometrado, escuché un sonido proveniente del piso inferior. Un sonido claro, inconfundible, el sonido de la puerta de la cocina que daba al patio trasero abriéndose lentamente, sus bisagras crujiendo después de no haber sido usadas en meses. Fue en ese momento que entendí que algo completamente anormal estaba sucediendo en mi casa, algo que trascendía toda comprensión racional. El sonido de la puerta abriéndose fue lo que rompió mi parálisis. Me levanté de la cama con una agilidad que no había tenido en años, los huesos crujiendo con el movimiento abrupto. El corazón me golpeaba contra las costillas con tanta fuerza que temía que explotara.
Mi mente estaba dividida entre el instinto de verificar qué había sucedido en la planta baja y el deseo visceral de esconderme bajo las cobijas como una niña asustada. Opté por el primero. Con cautela, descalza sobre el piso frío de la recámara, me dirigí hacia la puerta. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Bajé las escaleras lentamente, agarrándome de la barandilla. Cada escalón producía un leve crujido que sonaba ensordecedor en el silencio de la noche. La cocina estaba exactamente como la había dejado después de guardar la comida. La puerta trasera estaba completamente abierta de par en par. No había vidrios rotos. El picaporte no mostraba signos de haber sido forzado. Era como si alguien, o algo, hubiera simplemente girado la manija desde el exterior y empujado suavemente. Pero esa puerta había estado cerrada con llave. La había verificado personalmente antes de ir a dormir, como hacía cada noche religiosamente desde la muerte de Roberto. Caminé hasta la puerta abierta y escudriñé el patio trasero. El árbol de mango proyectaba sombras largas sobre el pasto. El pequeño pozo que Roberto había cavado hace décadas para regar el jardín estaba sumido en la oscuridad. No había nada anormal, al menos no a primera vista. Pero el aire que soplaba desde afuera olía extraño, como a tierra húmeda mezclada con algo más. Algo que no podía identificar pero que me provocaba una sensación de profundo malestar. No dudé más. Si Roberto, aunque no supiera cómo era posible, se había tomado la molestia de visitarme desde más allá de la muerte para advertirme, entonces debía obedecerle. Cerré la puerta lentamente, aseguré el picaporte, y subí corriendo a la habitación. Con las manos temblando, metí ropa en una maleta. No pensaba, solo actuaba. Una blusa, otra blusa, pantalones, la ropa interior necesaria. Tomé mi documento de identidad del cajón, la libreta de ahorros donde guardaba el dinero, aproximadamente 30,000 pesos, y mi teléfono celular cargado apenas al 30%. Bajé nuevamente, esta vez dirigiéndome a la puerta principal. Antes de salir, miré hacia atrás a la casa que había sido mi hogar durante 38 años. Las paredes color crema que Roberto había elegido cuando nos mudamos, las ventanas con vidrios viejos que siempre se quejaban en días de lluvia, la lámpara de la sala que parpadeaba ocasionalmente porque el foco estaba por morir. ¿Qué estaba dejando atrás? ¿Qué tipo de peligro existía en esas habitaciones que me obligaba a huir en plena noche? Mi automóvil, un Nissan Versa gris que tenía 10 años, estaba estacionado en la entrada. Las llaves estaban en mi bolsa. Abrí el conductor, arrojé la maleta en el asiento trasero, y encendí el motor. El vehículo tosió antes de arrancar, como si protestara por haber sido despertado a las 11:45 de la noche. Conduje sin rumbo fijo, simplemente alejándome de mi barrio, de mi calle, de mi casa. Las avenidas de Guadalajara estaban prácticamente desiertas. Solo pasé a unos cuantos taxis nocturnos y un par de autos de personas que aparentemente también tenían destinos urgentes a esa hora. Manejé durante 2 horas, hasta que llegué a los límites de la ciudad, donde las luces y la civilización comenzaban a ceder terreno a la oscuridad rural. Finalmente, cuando sentí que estaba lo suficientemente lejos, me detuve en el estacionamiento de una gasolinera. Compré un café que sabía a agua mezclada con amargura, y me senté en el automóvil, con las puertas bloqueadas, esperando a que amaneciera. Mi mente no dejaba de revolver la experiencia. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? Pero la puerta abierta había sido real. El aire frío que penetró mi habitación había sido real. La sensación de su presencia había sido absolutamente real. Alrededor de las 5 de la mañana, sintiéndome fuerte nuevamente debido al café terrible y a la determinación que había renacido en mi pecho, decidí buscar un hotel cercano. Encontré uno pequeño, de esos lugares discretos que no hacen preguntas incómodas. Pagué en efectivo por 3 noches y me instalé en una habitación del tercer piso que olía a desinfectante y a cerveza antigua. Durante esos 3 días, traté de convencerme de que regresar a casa era seguro, que nada malo sucedería. Pero cada vez que consideraba la posibilidad de conducir de regreso a Guadalajara, sentía una presión en el pecho, una ansiedad que no podía explicar. Era como si Roberto estuviera allí conmigo en esa habitación de hotel, advirtiéndome silenciosamente que aún no era seguro. El tercer día, cuando el gerente del hotel me preguntó si necesitaba la habitación por más noches, respondí que sí. Necesitaba tiempo para comprender qué estaba sucediendo.
Necesitaba determinar si realmente mi fallecido esposo me había visitado desde el otro lado, o si la vejez y la soledad finalmente me habían consumido completamente. Llamé a mi hermana Gloria. No le conté la verdad, por supuesto. Le mentí diciendo que estaba en un retiro espiritual en las montañas, que necesitaba tiempo para mí, que volvería pronto. Ella, que siempre había sido sobreprotectora, insistió en que le dijera dónde estaba exactamente. Le colgué el teléfono antes de poder responder. Fue esa noche, la noche del tercer día en el hotel, cuando ocurrió algo que me hizo finalmente entender que el peligro era completamente real. Mientras estaba bajo las sábanas de una cama que no era la mía, escuchando los sonidos ocasionales del corredor del hotel, el teléfono de la habitación sonó. Eran las 2 de la mañana. Mi corazón casi se detiene. ¿Quién podría estar llamando a una habitación de hotel a esa hora? Dudé durante un momento, luego levanté el auricular. El único sonido que escuché fue el de una respiración profunda al otro lado de la línea, y una voz que susurraba algo en un idioma que no reconocía, algo que sonaba antiguo, gutural, completamente inhumano. Colgué inmediatamente y me puse de pie. Fue en ese momento que supe, con absoluta certeza, que había algo buscándome. La voz en el teléfono no salió de mi mente durante todo el resto de la noche. Me senté en la silla más alejada de la cama, con las luces encendidas, observando la puerta de la habitación constantemente. La respiración que había escuchado era profunda, casi subhumana, como si proviniera de algo que no tenía pulmones humanos. Las palabras en ese idioma desconocido se repetían en mi mente. No era latín, no era ningún idioma europeo que reconociera. Era algo más antiguo, algo primitivo y amenazante. A las 6 de la mañana, cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, tomé una decisión. No podía permanecer escondida en ese hotel indefinidamente. Necesitaba regresar a mi casa y descubrir qué diablos estaba sucediendo. Necesitaba entender por qué Roberto me había advertido, qué era eso que estaba buscándome, y por qué lo hacía. Conducí de regreso a Guadalajara con el teléfono de la recepción del hotel que sonaba insistentemente en mi mente. ¿Cómo habían sabido dónde estaba? ¿Acaso me habían seguido desde el primer momento que salí de casa? ¿O simplemente llamaban a todos los hoteles de la región? Era imposible saberlo, pero la realidad era que habían encontrado mi ubicación, lo que significaba que no había escape real. Cuando llegué a mi casa, algo era diferente. No podía precisar exactamente qué, pero el aire alrededor de la estructura parecía espeso, como si estuviera impregnado de una energía maligna. Las cortinas de mis ventanas, que siempre había dejado abiertas durante el día, estaban todas cerradas. La puerta trasera que había dejado abierta permanecía aún abierta, como si nada más hubiera entrado o salido durante mi ausencia. Estacioné el automóvil en la calle y permanecí sentada durante varios minutos, reuniendo el coraje necesario para entrar. Mi mano en la llave de encendido temblaba. Una parte de mí quería conducir directo a la comisaría de policía y reportar que alguien había entrado a mi casa ilegalmente, que había sucedido algo paranormal que no podía explicar. ¿Pero quién me creería? Una mujer de 61 años, viuda, que afirma haber visto el fantasma de su difunto esposo y está siendo perseguida por algo que habla en idiomas antiguos. Me encerraría en un asilo psiquiátrico. Salí del automóvil y caminé hacia la puerta principal. Mis manos temblaban cuando inserté la llave en la cerradura. El interior estaba oscuro y silencioso. Entré cautelosamente, permitiendo que mis ojos se ajustaran a la penumbra. La sala de estar parecía intacta. Los cuadros en las paredes aún estaban en su lugar. Los muebles no habían sido movidos. Todo parecía exactamente como lo había dejado. Pero entonces, mientras caminaba hacia la cocina, lo vi. En el piso del comedor, justo en el centro de la mesa de madera donde habíamos compartido innumerables comidas durante las décadas, había algo que no había estado ahí antes. Un símbolo, dibujado con lo que parecía ser polvo oscuro, ceniza quizás. El símbolo era complejo, formado por varias líneas que se intersectaban en ángulos imposibles, creando una geometría que lastimaba los ojos cuando intentaba enfocarse en él. Mi instinto gritaba que debía huir nuevamente, que debía abandonar la casa para siempre. Pero una parte más profunda de mí, una parte que nunca había sido cobarde incluso cuando tenía 30 años, me obligaba a permanecer. Subí al segundo piso, donde mis recámaras estaban. La puerta de la habitación principal estaba cerrada. Respiré profundamente y la abrí.
La cama donde había visto a Roberto estaba destrozada. Las sábanas estaban rasgadas, esparcidas por todo el piso. Las almohadas habían sido destruidas, relleno blanco diseminado como si una tormenta hubiera pasado por la habitación. Las paredes mostraban marcas largas y profundas, como si algo con garras extremadamente afiladas hubiera arañado la pintura repetidamente. En la pared opuesta, en letras que parecían escribirse con sangre oscura, había un mensaje: escóndete, vieja. Te encontraremos a donde vayas. Corrí al baño adyacente y vomité. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Esto no era un sueño. No era una alucinación. Algo, realmente algo, había invadido mi casa, algo que era violento, algo que estaba buscándome específicamente. La pregunta que resonaba en mi mente era: ¿qué relación tenía todo esto con Roberto? Bajé las escaleras nuevamente, esta vez dirigiéndome al sótano, un lugar al que raramente iba. Roberto pasaba horas allí durante los últimos años de su vida, trabajando en proyectos que nunca me permitió ver. Había construido una pared de ladrillo para dividir el espacio en dos secciones. Yo siempre asumí que era su espacio personal, su refugio del caos diario. Pero ahora, mirando la pared con una suspicacia renovada, comencé a preguntarme qué estaba ocultando detrás de esa barrera de ladrillo. Busqué una herramienta, un martillo o algo similar. Encontré un hacha en el garaje, la misma herramienta que Roberto había usado para cortar leña hace años. Regresé al sótano y, con toda la fuerza que mi cuerpo envejecido podía reunir, comencé a golpear la pared de ladrillo. Cada golpe producía un sonido que resonaba a través de toda la estructura. Polvo de ladrillo y cemento se esparcía por el aire. Mi respiración se volvía más pesada con cada impacto. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un agujero lo suficientemente grande apareció. Lo agrandé golpeando más puntos débiles. Cuando finalmente el agujero fue lo suficientemente grande como para que pudiera pasar a través, coloqué mi linterna dentro. Lo que vi me heló la sangre completamente. Detrás de esa pared, en una habitación completamente oculta que Roberto había construido durante años, había cientos de libros. Libros antiguos, algunos parecían tener siglos de antigüedad. Pero no eran libros ordinarios. Los lomos estaban escritos con símbolos similares al que había visto dibujado en mi mesa de comedor. En el centro de esa habitación secreta, sobre una mesa de piedra, había un grimorio enorme, abierto. Sus páginas escribían en un idioma que no podía leer. Y a su lado, con cuidado colocado como si fuera un tesoro precioso, estaba una fotografía de Roberto y una mujer que no reconocía. Una mujer de aspecto extraño con ojos que parecían demasiado oscuros, demasiado grandes para ser completamente humanos. La fotografía cayó de mis manos cuando intenté tocarla. Roberto, en la imagen, lucía significativamente más joven, quizás 35 años, de pie junto a esa mujer de ojos anormales en lo que parecía ser un templo antiguo, con símbolos en las paredes que coincidían exactamente con los del grimorio. El abrazo entre ellos parecía íntimo, casi romántico. Nunca había visto esa fotografía en mi vida, y después de 42 años de matrimonio, creí conocer cada rincón de la historia de Roberto. Con dedos temblorosos, tomé el grimorio. El papel era grueso, antiguo, casi de pergamino. Las palabras estaban escritas en tinta roja y negra, formando patrones que tenían una intención específica. No podía leer el idioma, pero comprendía instintivamente que se trataba de algo prohibido, algo que no debería existir en el mundo moderno. Pasé las páginas cuidadosamente, cada una contenía diagramas, símbolos rituales, descripciones detalladas de procedimientos que parecían diseñados para comunicarse con entidades que no eran de este mundo. Mi mente comenzó a conectar los puntos. Roberto, durante sus últimos años, había actuado de manera extraña. Pasaba noches enteras sin dormir. Hablaba solo en la cocina. A veces lo escuchaba murmurar en un idioma que no era español. Cuando le preguntaba al respecto, inventaba excusas sobre problemas de estrés o insomnio. Pero la verdad era que estaba involucrado en algo profundamente oscuro, en algo que trascendía la comprensión racional. La advertencia que me había dado después de su muerte adquiría un nuevo significado. No estaba advirtiéndome sobre un peligro aleatorio. Estaba advirtiéndome sobre las consecuencias de sus propias acciones, sobre las entidades que había invocado, sobre los seres que había despertado al realizar esos rituales en esta habitación secreta.
Subí nuevamente a la planta principal y llamé a mi hermana Gloria. Esta vez no le mentí. Le conté todo: la visita de Roberto, la puerta abierta, el símbolo en el comedor, el mensaje amenazante en la pared, la habitación secreta con los libros antiguos. Hubo un largo silencio en la línea después de que terminé de hablar. Margarita, dijo finalmente Gloria, su voz temblaba, ¿qué dices? Es imposible. Lo sé que suena imposible, respondí, pero está pasando. Necesito ayuda, Gloria. No sé qué hacer. Iré para allá, dijo. No te muevas de esa casa. En 2 horas estaré ahí. Gloria condujo desde Monterrey a Guadalajara en récord tiempo, quizás quebrando varias leyes de tráfico en el proceso. Cuando llegó, parecía asustada, pero también determinada. Juntas bajamos al sótano y examinamos la habitación secreta. Gloria, que trabajaba en una universidad como bibliotecaria, reconoció algunos de los símbolos en los lomos de los libros. Esto es magia antigua, dijo con una voz apenas por encima de un susurro. Ceremonias de invocación. Pactos con entidades sobrenaturales. ¿Cuánto tiempo ha estado Robert haciendo esto? No lo sé, respondí. Décadas, aparentemente. Pasamos horas revisando los libros, tratando de comprender la profundidad del comprometimiento de Roberto con estas prácticas oscuras. Descubrimos un diario, escrito en español, donde Roberto documentaba sus rituales en detalle. El primer encuentro con la mujer de los ojos oscuros ocurrió en 1978, 30 años antes de su muerte. Se llamaba Lilith, aunque Roberto escribía notas especulativas sugiriendo que ese no era su verdadero nombre, que ese nombre era simplemente una aproximación fonética de algo que su boca humana no podía pronunciar completamente. Lilith, según los escritos de Roberto, era una entidad antigua. No era un demonio en el sentido cristiano tradicional. Era algo más antiguo, más primordial. Roberto había sido reclutado, seducido por promesas de poder, de longevidad, de secretos que trascendían el conocimiento humano ordinario. A cambio, se comprometió a participar en rituales específicos en fechas calculadas, a mantener la habitación secreta con precisión exacta, y a llevar a cabo ciertas acciones que garantizaran que los portales entre los mundos permanecerían abiertos. Lo más aterrador fue descubrir que la muerte de Roberto no había sido accidental. Su derrame cerebral había sido inducido específicamente. Se había suicidado, pero no de manera convencional. Había realizado un ritual final, uno que había documentado meticulosamente en el diario. El propósito era transferir su guardianía, la responsabilidad de mantener los rituales, a alguien más. Alguien que viviera en la casa. Alguien que él amaba lo suficiente como para sacrificar su propia vida. Alguien como yo. Necesitamos quemar todo esto, dijo Gloria, mirando los libros con horror absoluto. Toda esta casa necesita ser purificada, o quemada completamente si es necesario. Pero en ese momento, escuchamos un sonido desde el piso superior. El sonido de una ventana rompiéndose. Luego otro. Y otro. Subimos rápidamente a la planta principal y encontramos que todas las ventanas del primer piso estaban destrozadas, el vidrio esparcido por todo el piso. Pero no había signos de que algo hubiera entrado a través de ellas. Era como si la fuerza hubiera venido desde el interior, algo empujando hacia afuera con una fuerza increíble. El aire de la casa cambió. Se volvió más espeso, más frío. Las luces comenzaron a parpadear. Y entonces, con una claridad aterradora, escuché esa voz que había oído en el teléfono del hotel. Una voz que salía de las paredes, de los pisos, del techo. Una voz que se multiplicaba, como si hubiera múltiples entidades hablando simultáneamente en ese idioma antiguo y gutural. Gloria me agarró del brazo. Necesitamos irnos. Ahora. Pero cuando corrimos hacia la puerta principal, descubrimos que no se abría. El picaporte estaba congelado, como si algo invisible lo sostuviera cerrado desde el otro lado. Entonces, mientras estábamos atrapadas en la casa, mientras las voces se volvían más fuertes y las paredes parecían emanar una oscuridad literal, vi un destello de luz azul. Era Roberto nuevamente, pero esta vez se veía diferente. Su forma era menos clara, como si estuviera luchando contra algo, como si su espíritu estuviera siendo arrastrado en direcciones opuestas. Levantó su mano y apuntó hacia el sótano. Luego señaló la mano de Gloria, que aún sostenía un encendedor que había encontrado en mi cocina. La intención era clara.
Debía quemar la habitación secreta, destruir todo aquello que Roberto había construido. Pero lo que vino después me hizo comprender que lo que estábamos enfrentando era mucho más terrible de lo que había imaginado. El encendedor en la mano de Gloria temblaba mientras descendíamos al sótano. Las voces se volvieron más intensas cuanto más profundo íbamos, como si las entidades supieran exactamente lo que estábamos a punto de hacer. El grimorio estaba en su lugar en la mesa de piedra, las páginas se movían por sí solas, como si invisible manos giras las hojas frenéticamente buscando algo específico. No podemos hacerlo de esta manera, dije, deteniendo a Gloria antes de que pudiera usar el encendedor. Si incendiamos los libros, puede haber una reacción, una explosión, algo impredecible. Gloria me miró con ojos angustiados. ¿Tienes una idea mejor? Sí, la tenía. Necesitábamos comprender completamente lo que Roberto había hecho. Tomé el diario y comencé a leer las últimas entradas con más atención. Lo que encontré fue desconcertante y fascinante simultáneamente. Roberto no estaba simplemente practicando magia oscura por capricho o por buscar poder personal. Estaba siguiendo instrucciones específicas de Lilith, quien aparentemente le había estado guiando durante 30 años. El propósito final de todos esos rituales era crear una apertura de ojos. Una condición en la cual la barrera entre nuestro mundo y el suyo se volvería tan delgada que podrían manifestarse en el plano físico. Esto no era una invocación temporal. Esto era permanente. Una vez que el proceso se completara, esas entidades podrían existir indefinidamente en nuestro mundo. Según los escritos de Roberto, el proceso requería un guardián, alguien que continuara realizando los rituales, alguien que mantuviera los símbolos exactamente como estaban. Ese era mi rol sin que lo supiera. Cada vez que limpiaba la casa, cada vez que respiraba el aire, cada vez que dormía en mi cama, estaba participando inadvertidamente en la continuación del proceso. Tiene que haber una manera de detenerlo, dije. Tiene que haber instrucciones en algún lugar para revertir esto. Después de buscar desesperadamente durante una hora, encontré lo que buscaba en el fondo del grimorio. Estaba escrito en español, como si Roberto hubiera traducido específicamente estas instrucciones con propósito. Decía: para sellar la apertura y regresar a las entidades al otro lado, el guardián debe realizar el ritual de clausura en el mismo lugar donde comenzó el ritual original. El guardián debe estar dispuesto a sacrificar lo que es más valioso para él o ella. El precio es alto, una década de vida, transferida a través de un acto de amor verdadero. Una década de mi vida. 10 años. A los 61, perder 10 años significaría vivir hasta los 71 en lugar de los 81. Era una propuesta significativa, pero parecía pequeña en comparación con permitir que esas entidades permanecieran en nuestro mundo. Vamos a hacerlo, dije, mostrándole la sección a Gloria. Aquí hay instrucciones paso a paso. El ritual requería varios elementos: una vela negra y una blanca, agua de un pozo, sal de la tierra, y algo más que me hizo pausar. Requería el corazón que era puro, pero que también estaba dispuesto a abrirse al dolor. Requería una intención definida. Requería que yo, conscientemente, decidiera sacrificar una década de mi vida. El agua de pozo provenía del pequeño pozo que Roberto había cavado. La sal estaba en mi cocina. Las velas podía encontrarlas en mi habitación. Lo que no sabía era si mi corazón era lo suficientemente puro para este acto. Después de todo, nunca había sabido realmente quién era Roberto, que había estado haciendo durante esos 30 años en secreto. Pero no había alternativa. El ritual de clausura necesitaba ser completado, o esas entidades eventualmente emergerían completamente, se manifestarían físicamente, y no había forma de predecir lo que sucedería entonces. Gloria salió a la superficie para recopilar los elementos. Mientras estaba sola en la habitación secreta, el ambiente cambió nuevamente. Una presencia más sólida que la de las voces anteriores apareció. Era Lilith. No era una aparición etérea como la de Roberto. Era más sólida, más real, como si ya estuviera parcialmente manifestada en nuestro mundo. Su forma era humanoide pero desconcertante. Llevaba lo que parecía ser un vestido antiguo, hecho de un material que no podía identificar. Sus ojos, los mismos que había visto en la fotografía con Roberto, eran profundamente negros, como si fueran portales a la oscuridad absoluta. Su cabello era largo y negro, pero parecía moverse independientemente del aire. Margarita, dijo,
Su voz era como terciopelo derramado sobre vidrio roto. Tu esposo era débil. Creyó que podría simplemente rechazar tu propósito. Creía que el amor que te tenía era suficiente para salvarte. Pero no hay salvación aquí. ¿Qué quieres?, pregunté, intentando mantener mi voz firme a pesar del miedo que amenazaba con consumirme completamente. Lo que siempre hemos querido, respondió. Una manifestación permanente. Una existencia sin restricciones en tu mundo. Y tú, Margarita, serás la llave. No importa lo que hagas, no importa qué rituales intentes, ya estás demasiado conectada con este lugar. Tu presencia, tu energía, tu voluntad, todo ha sido absorbido por la apertura. Incluso si intentas el ritual de clausura, fracasará. Pero no creí en sus palabras. O más bien, elegí no creer. Porque si creía que estaba condenada, entonces definitivamente lo estaría. La fe, aunque fuera irracional, era todo lo que me quedaba. Cuando Gloria regresó con los elementos, comenzamos el ritual exactamente como estaba escrito. Colocamos la vela blanca y la negra en el círculo que Roberto había marcado en el piso del sótano, un círculo que nunca había notado antes a pesar de visitar esa habitación ocasionalmente. Vertimos el agua del pozo en un recipiente de cerámica antigua que encontramos en uno de los estantes. Mientras realizaba cada paso, sentía a Lilith observándome, esperando que fallara, esperando que dudara. Pero con cada palabra que pronunciaba, con cada gesto que hacía, sentía que el poder de Roberto aumentaba. Su espíritu, que había estado atrapado entre los mundos, luchando contra Lilith, parecía fortalecerse. Llegó el momento final. Debía colocar mi mano en el agua y pronunciar las palabras que sacrificarían una década de mi vida. Gloria estaba de pie junto a mí, sosteniendo mis hombros, dándome fuerza. Coloqué mi mano en el agua fría. Tomé una respiración profunda. Y comencé a pronunciar las palabras que desconocía completamente, que parecían fluir de algún lugar profundo dentro de mí. Y entonces sucedió algo completamente inesperado. El agua comenzó a brillar con una luz azul intensa. Los símbolos en las paredes se iluminaron. La habitación entera vibró. Lilith gritó, un sonido que no era completamente humano, que atravesó múltiples tonos simultáneamente. Su forma comenzó a desvanecerse, siendo arrastrada hacia algún lugar, hacia algo que no podía ver completamente. La luz azul se desvaneció gradualmente, dejando la habitación en una oscuridad que parecía más profunda que cualquier oscuridad que hubiera experimentado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante varios minutos, Gloria y yo simplemente estuvimos de pie, incapaces de hablar, incapaces de procesar completamente lo que acababa de suceder. Luego, lentamente, las luces de la casa volvieron a encenderse por sí solas. No había parpadeos esta vez, no había fluctuaciones. Solo iluminación firme, constante, normal. El aire que había estado espeso y sofocante durante horas comenzó a clarificarse. El olor oscuro que había impregnado todo desapareció. Subimos del sótano cautelosamente. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pacífico, no el silencio ominoso que había dominado antes. Las ventanas rotas todavía estaban rotas, el vidrio esparcido aún cubriendo el piso, pero todo lo demás había vuelto a la normalidad. ¿Lo logramos?, preguntó Gloria, su voz era apenas un susurro. Creo que sí, respondí, aunque no estaba completamente segura. Pasamos toda la noche llenando bolsas con los vidrios rotos, limpiando la casa. No hablamos mucho. Ambas necesitábamos tiempo para procesar todo lo que había ocurrido. Cuando amaneció, Gloria fue a su automóvil y regresó con herramientas para reparar las ventanas temporalmente, tablas de madera que colocó en los marcos. ¿Qué harás ahora?, preguntó mientras martillaba la última tabla en su lugar. No lo sé, respondí honestamente. No puedo permanecer aquí. Cada rincón de esta casa contiene un secreto, un recordatorio de quién fue realmente Roberto. Gloria me sugirió que viniera a vivir con ella a Monterrey. Pasé una semana considerando la opción, limpiando meticulosamente cada rincón de la casa. Pero mientras limpiaba, especialmente el sótano, notaba que Roberto aún estaba presente de alguna manera. No era amenazante como antes. Era más bien tranquilizador, como si estuviera disculpándose, como si finalmente estuviera en paz. Decidí vender la casa. No era justo mantenerla, sabiendo lo que había sucedido en sus paredes. Necesitaba despedirme tanto del lugar como de Roberto,
con quien había compartido más de 4 décadas de mi vida. Contraté a un corredor de bienes raíces, una mujer joven y eficiente llamada Sofía que no hizo preguntas incómodas sobre las ventanas rotas o los daños a las paredes del interior. Simplemente documentó todo profesionalmente y comenzó a buscar compradores potenciales. Mientras esperaba que la casa se vendiera, decidí completar lo que Roberto había dejado incompleto. Tomé el grimorio y todos los libros de la habitación secreta y los quemé, pero de manera controlada, en la chimenea del patio durante varios días. No fue un acto de destrucción irreflexivo. Fue un acto de clausura, de decir adiós a todo aquello que había sido mantenido en secreto durante décadas. Fue durante el último día de quema, cuando estaba incinerando las últimas páginas del grimorio, que vi algo que casi se me había pasado. En la contraportada del libro, en tinta muy tenue que casi no se veía, estaban escritas las palabras: para mi Margarita, en caso de que alguna vez descubras lo que realmente soy. Te amo más de lo que jamás podré expresar en cualquier idioma, humano o de otro tipo. Espero que puedas perdonarme por los 21 años que aún me corresponde vivir contigo. Tu Robert. Lloré. No por lo que había hecho, sino por lo que había sentido, por la culpa que evidentemente lo había dominado, por los años de secretos y mentiras que probablemente lo torturaban cada día de su vida. La casa se vendió 3 meses después a una familia joven, una pareja con 2 hijos pequeños. Mientras entregaba las llaves, deseé con todas mis fuerzas que nada de lo que Roberto había puesto en movimiento se manifestara en sus vidas. Porque ahora entendía algo crucial: el ritual de clausura no había destruido las aperturas completamente. Lo que había hecho era sellarlas. Lo que significaba que en algún lugar remoto, en algún plano de existencia que no podía percibir, esas entidades seguían esperando. Me mudé con Gloria a Monterrey. Comenzamos una nueva vida juntas. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una biblioteca, haciendo lo que sabía hacer. Pasé mis días catalogando libros, ayudando a otros a encontrar información, viviendo una vida ordinaria. Pero cada noche, cuando me acostaba en mi nuevo dormitorio en el apartamento de Gloria, podía sentir a Roberto. No era una presencia aterradora. Era más bien tranquilizadora. Como si hubiera encontrado paz finalmente en el más allá, como si su espíritu finalmente pudiera descansar. Hace 3 meses, en el aniversario de su muerte inicial, recibí un paquete por correo. No venía con remitente. Dentro había una carta escrita en la letra inconfundible de Roberto, una letra que había visto en sus cartas de amor 40 años atrás. Decía: mi querida Margarita, si estás leyendo esto, significa que lograste completar lo que comencé. Significa que fuiste lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que yo no pude destruir completamente. La verdad que no te conté nunca es que Lilith no me eligió a mí. Me eligió a ti desde el principio. Yo era simplemente el guardián, el custodio de la apertura hasta que tú despertaras y pudieras tomar el control. Pero algo cambió. Te amé demasiado. Y ese amor fue más fuerte que cualquier magia antigua. Fue lo suficientemente fuerte para permitirte rechazar tu destino. Fue lo suficientemente fuerte para permitirme finalmente liberarme. Te amo, Margarita, incluso ahora, desde donde estoy. Y siempre lo haré. No supe cómo reaccionar a esa carta. ¿Estaba realmente de Roberto? ¿O era una manifestación final de mi propia mente tratando de encontrar significado en el caos? La verdad es que ya no importaba. Lo que importaba era que había sobrevivido. Que mi hogar había sido reclamado. Que la persona que amé, a pesar de todos sus secretos, me había amado lo suficiente como para tratar de protegerme. Algunos dirían que esto es el final de mi historia. Pero la verdad es que es solo el comienzo de una nueva. Porque ahora, cada noche, cuando cierro los ojos, puedo sentir que Roberto está de guardia, protegiéndome desde donde quiera que esté. Y a veces, cuando el viento sopla justo en la dirección correcta, juro que escucho su voz susurrándome un simple mensaje: te amo.